Ahí está entonces finalmente esa diferencia. Con esa información ya cada uno lee, evalúa, no interioriza lo que quiere. Solamente no le corras a la información que ahí te queremos dar. 12 el día con 17 minutos. Es cierto, ¿será verdad? ¿Será cierto eso, como dice Cristina, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China va llegando a su fin? ¿Por qué y cuál fue el impacto económico de esta tensión? Sobre todo en este año, ¿no?, de crecimiento económico tan bajo, creo que vamos a acabar en 2% y para el próximo año el Fondo Monetario creo hablaba de 3 punto algo, pero por ejemplo para Alonso Segura, con el cual conversamos el día de ayer, cree que debe estar ahí, rozando llegar a los 3 puntos, pero no en 3.25, 75 que planteaba el fondo. Marcel Ramírez, economista de la Universidad del Pacífico, está con nosotros. Marcel, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Bien, por cosas personales o bien también porque acaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Marcel. Bueno, fíjate, el crecimiento de nuestra actividad económica del año 2019 fue bastante limitado. Y una de las causas, siendo nosotros un país como suele describirse pequeño y abierto al mundo, fue la inestabilidad creada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, la suscripción de esta primera fase del acuerdo comercial entre los dos grandes países que vienen a ser nuestros principales socios comerciales, le va a dar cierta tranquilidad al desempeño económico de este año. No necesariamente significa que estaremos muchísimo mejor que el año anterior, pero al menos será un factor de inestabilidad menor. Ok. Debemos seguir preocupándonos por los demás factores que nos afectaron en el 2019. Ok, entonces digamos, definitivamente desde tu punto de vista, con este acuerdo, el factor externo y vinculado sobre todo a esa guerra comercial, de alguna manera queda controlada, ¿no? Es una variable que queda controlada de alguna manera y después a fijarnos nuevamente en el tema, los temas internos. Temas internos y también vale la pena, hablando de guerra comercial, Okay. Que el Perú tiene ya firmados alrededor de 19 tratados de libre comercio con más de 50 países, Okay. pero como todos son grandes oportunidades para ingresar a importantes mercados. El esfuerzo tiene que seguir siendo del Ejecutivo, de la empresa privada, en lograr acceder en términos concretos a estos mercados. Porque, por ejemplo, la agroindustria es un sector que nos ha ayudado mucho en los últimos años, pero tenemos todavía gran potencial por ingresar a más mercados. Eso implica un trabajo cercano. ¿Cuáles mercados están faltando, Marcel? Porque uno diría, bueno, ya tenemos Estados Unidos, tenemos China, creo que se había firmado con la India, grandes consumidores, la India y la China, los mercados más grandes, digamos, en términos, ¿no?, de volumen. Sí, lo que pasa es que no se trata de más países necesariamente, sino que cada país ofrece una lista de desgravación. Ajá. Y necesitamos nosotros tener las condiciones internas para poder aprovechar esa lista de desgravación. En algunos casos, al ser productos agroindustriales, necesitamos una homologación. O sea, no del nuevos tema acuerdos, sanitario, sino trabajar y profundizar los acuerdos ya firmados. Exactamente. Por eso, una nota que escribí hace muy poco, yo decía, el Poder Ejecutivo, el Mincetur y sectores conexos, deberían decirnos qué tanto se está aprovechando de los tratados ya suscritos para poder saber la hoja de ruta para seguir profundizándolos. Esta es una carrera. Los otros vecinos firman tratados de libre comercio con los mismos países. Entonces, el que aproveche mejor esa desgravación es el que podrá sacar mayor provecho de la suscripción. Lo estás planteando, Marcel, en un principio, digamos, como el Perú para finalmente exportar finalmente productos, pero ¿qué tal del otro lado? Que también vengan más empresas a invertir aquí en nuestro país. ¿Ahí también hay un trabajo por hacer? Eso es un buen punto. Estaba revisando justamente el tema de competitividad del Foro Económico Internacional. El Perú ha caído consistentemente en los últimos años. Después tenemos el Doing Business, que es el ranking internacional que trata de darnos un indicio de qué tan atractivos somos para hacer negocios. Más allá de los temas de inseguridad, que de alguna manera sabemos que nos han marcado, todavía hay varios elementos que necesitamos seguir mejorando para que nuestro país se convierta en un centro más atractivo de inversiones. A mí me gusta poner un ejemplo, que es el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica hace tal vez un poco menos de 10 años consideró que para lograr mayor desarrollo tenían que atraer una inversión internacional muy puntual. Y ellos se fijaron el objetivo y dijeron, yo quiero que venga Intel. Diseñaron una estrategia proactiva y lograron que Intel se instale en Costa Rica.
Ahora, en simultáneo, uno tiene que aceptar que esa inversión, así como llegó, puede eventualmente en algún momento irse. Sí. Entonces lo que ellos tuvieron que hacer fue absorber esa tecnología, ese conocimiento, reformando su sistema educativo, para que los jóvenes costarricenses, al salir de sus estudios, tanto secundarios, técnicos, universitarios, tuvieran las habilidades para que Intel los contrate. Entonces, ese es el tipo de manejo estratégico de la atracción de inversión que nosotros necesitamos. Sí, pero Marcel, tú planteas esto acá y aquí te salen lo que yo llamo liberales bananeros y ya te están diciendo que eres de izquierda porque estás planificando mucho ya. No, hay que dejar a los libres actores de la economía. No, tú ya estás planificando, ya quieres obligar a los estudiantes a que se dediquen. Si aquí ni siquiera cuando la gente plantea hoy hagamos un plan energético para ver cuál es la combinación energética que queremos, cuánto de hidro, cuánto es, ya te decían de izquierda. Yo particularmente pienso que el quiebre de los 90 con la desaparición de un instituto vinculado a la planificación, que en su momento se juzgó justamente de esa manera, ¿para qué planificamos y establecemos ciertos órdenes si mejor hay que dejar más libertad en las decisiones? El problema es que lo que Costa Rica tiene, lo que países como Uruguay también tienen, es una visión de largo plazo. Entonces, eso solamente existe con un plan de desarrollo. Lógico. Fíjate, en este momento tenemos una visión de país al 2050. Está aprobada por el Acuerdo Nacional. Si nosotros la leemos, vamos a estar todos de acuerdo con esa visión, porque básicamente dice que los ciudadanos peruanos van a ser todos con igualdad de derechos, un país equitativo, inclusivo, todo es perfecto. Los pescados volarán fritas con su limón. Pero lo que no sabemos es cómo llegar ahí. Exactamente. La ruta estratégica es un plan de desarrollo y es lo que aún tenemos pendiente por conocer. Razón por la cual probablemente una estrategia tipo Costa Rica no podamos tampoco siquiera plantearla, porque ¿cuál es el país que queremos de aquí a los próximos años? No tenemos total claridad. Estamos luchando por simplemente no caer de crecer 3%, lo cual puede distorsionar nuestras decisiones, porque básicamente nos enfoca en el año que está iniciándose. Es correcto, la inversión pública cayó, hay que fortalecerla. Claro, ese tema va a ser natural, creo, con ya el año de experiencia que agarran los gobiernos locales. Exactamente, pero siempre es necesario tener una visión de mediano y largo plazo, pero más allá de este gobierno, hacia dónde estamos conduciendo a todo el país, ¿no? Fíjate, saber invertir, ¿no crees tú que es lo que cualquier sector público debe saber? Es decir, mínimo, es una función mínima. Tal cual. Entonces, estamos tratando de fortalecer competencias que uno asumía, pues debíamos haber tenido fortalecidas hace tiempo, porque es el rol fundamental del sector público, ejecutar un presupuesto. Correcto. Invertir ese recurso en infraestructura. Correcto. Entonces, estamos como que hemos retrocedido bastante en el tema de cómo usar mejor los recursos. Estaba leyendo hoy día un trabajo de un economista peruano, Norman Loaiza, que ha trabajado mucho en el Banco Mundial sobre informalidad y corrupción, y en ambos estudios básicamente coinciden que hay que observar mejor los procedimientos, las reglas, los trámites, revisar cuál es la carga regulatoria que realmente el Estado está generando y apuntar, de repente pensando idealistamente, en un servicio civil meritocrático real, ¿no? Que no es así actualmente. Que todavía no es así. La ley Servir es una ley que está en proceso, pero deberían también decirnos cuándo podríamos nosotros Es que el propio Estado también a veces, el propio Estado y el gobierno de turno, ¿no? A veces también le saca el cuerpo al tema de la ley Servir y busca también atajos para ellos mismos, digamos, no incumplir con esa meritocracia. Mira, un pilar de la modernización es el servicio civil meritocrático, pero sabemos que hay sectores o entidades que han empezado a decir yo no. Yo no. Yo no. Todos sí, pero yo no. Entonces la pregunta es, ¿la PCM como líder o Servir como líder del tema, está bien eso? ¿Hasta cuándo? ¿No será que al margen del nombre que se le quiera dar, la meritocracia sí es un principio que debe estar en las entidades públicas, Clarísimo. independiente del nombre que se le dé, ley Servir o no? Yo creo que a veces se está atacando mucho al instrumento, cuando en el fondo de lo que se trata es que el principio sea el que se fundamente en las entidades del sector público. Tal cual. Marcel, el otro tema también respecto de la inversión, para después ya enfocarnos en temas internos, aunque claro, esto va de la mano. Por ejemplo, cuando hablamos de que varias empresas quieran venir, yo me quedé, digamos, atontado con una respuesta que dio el ministro de Transportes cuando dijo, bueno, si las empresas del Club de la Construcción no podríamos construir. Y aquí va mi pregunta, ¿cómo así no podemos convocar a empresas internacionales de la construcción que no quieren venir aquí al país? Empresas
que si bien operan en el sector privado, no lo hacen en el sector público porque saben justamente los problemas y los pasivos y que la meritocracia no funciona a la hora de licitar en un tema del Estado. Entonces, claro, nuestros empresarios también se habrán dado cuenta que ya es hora de una reforma política y una reforma judicial, algo que no le quisieron hacer caso a Michael Porter cuando en un CADE del Cusco les dijo que cuando ya nos creíamos adentro de la OCDE, dije, sin reforma institucional, política, sobre todo judicial. Porque judicial, si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, pasa al sistema de justicia y la justicia te da la razón. Pero aquí la justicia no vale, la ley no vale, sino a qué contrato, a qué abogado contratas tú y qué tan palomí es tu abogado. Mira, normalmente los grandes consorcios y entidades, empresas privadas internacionalmente conocidas que apuntan por invertir en infraestructura, por ejemplo, se sienten reticentes a acercarse al Perú justamente por los grandes problemas que han habido con los instrumentos contractuales con los cuales se guían estos temas, ¿no? Entonces, y con lo que estamos viendo, ¿no? Temas como que peajes que de un momento a otro se dice esto ya no, aun cuando hay un acuerdo contractual. Si el cuestionamiento fue si se diseñó mal el contrato, puede ser. Pero entonces, a veces terminamos atrayendo. Este es un tema bien simple. Uno diseña mecanismos y es como que uno lanza el anzuelo al mar y algunos pican porque lo encuentran conveniente y otros dicen, yo prefiero pasar de esta relación contractual con un país en el que a veces, como tú bien mencionas, el tema judicial, o me voy a tener que rozar con personas que para avanzar me van a estar exigiendo, ¿no? En una semana más o menos está por salir el último indicador, medición del ranking de corrupción, al cual deberemos estar atentos, porque ese es un indicador importante para las empresas internacionales que quieran acercarse o no a relacionarse con un país. Correcto. Entonces, si queremos impulsar el plan de infraestructura, también tenemos que apuntar a traer a las mejores empresas especializadas en infraestructura. Y no solamente eso, sino también las PMO, que son las que gestionan los contratos, bajo la modalidad que ya conocemos ahora de los Panamericanos. Necesitamos dar una imagen de mayor limpieza e integridad como Estado para que esas relaciones puedan ir nutriéndose y nosotros mismos aprender de ellas. Pero Marcelo, entonces, se cortó el famoso tema de las cuerdas separadas, economía y política por un lado, porque para hacer la reforma de justicia, para hacer la reforma política, se necesita de una clase política que esté a la altura y empresarios también que quieran justamente reformar para romper con los cuellos de botella y finalmente empezar a crecer de una manera más sostenible y de mejor calidad. Mira, ahora se habla de un concepto que es el de co-creación. Es decir, yo no puedo incluso dar soluciones a problemas públicos si no busco una alianza con las empresas privadas, la academia, incluso los ciudadanos, porque los ciudadanos no podemos desentendernos de que hay problemas que nosotros perpetuamos, ¿no? Todo es y claro, de nadie que quiere nosotros participar. también perpetuamos. Claro. Pero recuerda, la informalidad en nuestro país es muy alta. Entonces, de alguna manera esa informalidad termina siendo un amortiguador de aquel descontento que uno tiene con el Estado. Entonces, ¿para qué aportarle a ayudar si en realidad tengo un espacio más o menos amplio de informalidad? Este economista que te menciono identificó que incluso si no hubiera informalidad, habría más pobreza, más desempleo y más delincuencia. Eso significa que de alguna manera es una salida, claro, es una salida no natural, no correcta. Por lo tanto, hay que buscarle las reales causas de esa informalidad. Cuando un candidato alguna vez nos dijo hay que bajar la tasa del IGB para generar y propiciar formalización, debemos sospechar de que algo tan complicado no puede resolverse solo con un movimiento de una tasa de impuestos. Entonces, yo creo que todavía no hemos entendido cabalmente problemas tan fuertes como la corrupción y la informalidad, y por eso seguimos perpetuando algunas deficiencias. Y como te decía, el ranking de competitividad coloca al Perú por debajo de países tanto en América Latina como en el mundo, y hemos caído como en los últimos 3 años creo que 6 posiciones. Entonces, no podemos querer sentirnos sólidos institucionalmente si todavía tenemos debilidades, sí es cierto, para tomar decisiones que a veces son dolorosas, pero fíjate, lo importante es que lo que se está decidiendo hoy día va a afectar a los peruanos que están naciendo o por nacer. Ya no tanto a los actuales, sino a las generaciones que vienen. ¿Quién está asumiendo la representación realmente de las generaciones que vienen? Porque hablar de que el gobierno termine en 2021 no es irrelevante, porque los peruanos vamos a seguir existiendo claro. Y la nueva generación va a estar ahí esperando que cuando termine su universidad o su colegio, qué oportunidades mejores va a tener. Tal cual. Marcel, me tengo que ir, pero ¿cuál es tu pronóstico para el 2020? El crecimiento, esperemos llegar a 3%. ¿Sabes qué? Estás en la línea con Alonso, 3% más o menos. Ya, los economistas creo que debemos dejar de hablar de proyecciones
del número Ya. para fijarnos más en qué hacer para avanzar, para romper algunas brechas y rezagos de años anteriores. Y ahí está el reto, cómo mejorar la inversión pública en el nivel más micro, ¿no? Con los gobiernos regionales, locales. ¿Sabes por qué? Porque terminamos apostando a números y después tenemos cada 3 meses que decir, no, ese número no. Y ajustarlo. El reajuste que le llaman. Y el MEF reajustó hasta el mes de noviembre, dijo, o 2 meses antes de terminar, dijo, no, la proyección va a ser, creo que nos sesga mucho el dar estos pronósticos. Deberíamos preocuparnos más por trabajar el detalle. Claro. Y ayudar a y que finalmente el crecimiento, el número, sea resultado, consecuencia de esos planteamientos que se dan para finalmente aumentar y que el sea crecimiento. sostenido. Correcto. Marcel Ramírez, economista de la Universidad del Pacífico, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Una pausa y regresamos. La hora en Exitosa, 12 del día y 33 minutos. El domingo 26 de enero, elige bien. Más de 24 millones de peruanos acudirán a elecciones congresales extraordinarias para elegir a un nuevo parlamento. Exitosa, desde las 6 de la mañana, con sus conductores, reporteros y corresponsales distribuidos en todo el Perú, te llevarán todos los detalles del proceso. Y a las 4 de la tarde, el flash electoral y el análisis de los primeros resultados de las elecciones congresales. Este domingo 26, elige bien por Exitosa, la radio del Perú. Cuando la fuerza de la naturaleza es implacable. Sí, joven, hemos corriendo, hemos salido porque ha sido tan inteligente, tan fuerte. Cuando los políticos tratan de imponer sus ideas. Yo no hablo porque alguien me pone una espada de Damocles en la cabeza y me dice que me puedo ir en prisión. Cuando estás en riesgo y nadie quiere